del Señor a cada uno de ustedes, los que tienen por bien venir a la casa del Señor. Amén. ¿Sí? Vamos a pedir que mi hermana Ariela sea dirigiéndonos al Señor en esta noche con gratitud. Amén. Por todo lo que Él hace. Amén. Señor, que hemos traído algún problema, problemas de salud, Señor, familiar, Señor amado, de todos el Señor, el dueño de nuestra vida, y usted tiene control de todo. Los amados solamente estamos que ese punto se hará el día de Mateo. Amén. Y a cada uno de los hermanos que ha desde la madre de Señor, también que todo este punto la bendición del privilegio que nos ha dado. Gracias, Padre. Gracias a la honra, la gloria, la Amén. Usted puede abrir su Biblia ahí en Eclesiastés 12. Los que participamos en la Unión de Jóvenes lo acordamos bastante de este texto, ¿no? Y ahí sentadito podemos leer Eclesiastés 12, del 1 al 2. 1 y 2. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes traer la lluvia. Vamos al 9, en el mismo que decía usted. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabra agradable y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Lo podemos leer el 13 con convicción? Amén. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá todo a obra, a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, digamos que el fin de todo lo que usted ha aprendido, de todo lo que dice el sabio acá, ¿no es cierto? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. En eso se engloba toda la Biblia, de la página 1 a la no sé cuántito, depende de la Biblia también, ¿no? Pero en eso se engloba todo lo que estamos haciendo. Vamos a cantar un himno, el 397, para alabar a Dios.
Esta es una canción de batalla de los cristianos. ¿Quién no la ha cantado? Adelante, ¿no? Huestes de la fe. Asiento, hermanos. Pastor, los saludos, avisos que usted tenga. Hermanos, damos gracias al Señor por estar en su casa de oración, ¿cierto? Y saludos de la misión Jehová Jireh, o que les he visto ayer, mandar a los hermanos saludos. Ayer estuve compartiendo un ratito con ellos. Así que eso básicamente. No olvidar el culto de oración, 20 horas. ¿Ya? Hay muchas cosas que interceder porque los tiempos, como son malos. Y si la iglesia no ora, no vamos a salir adelante. Por eso necesitamos estar juntos, unidos, buscando el rostro del Señor. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, siga orando por nuestros hermanos que están complicaditos de salud. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gracias, hermano.
Versículo 13. Ahí sí. Si usted lo encontró, le damos lectura, mis hermanos, juntos, en el nombre del Señor. Dice su palabra así, todos juntos, en el nombre del Señor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Una vez más, por favor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y una última vez, por favor, mi hermano. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Que el Señor bendiga la lectura, hermanos, de su palabra. Hoy día quisiéramos recordar algunas cosas que a lo mejor ya las sabemos o deberíamos saberlas, pero que son buenas recordarlas el tiempo, ¿ya? A veces uno cree que ha avanzado tanto ya que no necesita recordar aquellas primeras cosas, pero siempre la palabra de Dios tiene un propósito, ¿ya? Y eso nos hace a veces rejuvenecer espiritualmente. Viene a mi mente cuando unos poquitos años atrás me tocó hacer el servicio militar. En ese tiempo el servicio militar era 8 meses. Yo lo hice 2 años, 4 meses. Hermano, cuando ya estaba hasta acá, ya no podía más, ya lo único que quería era irme y tantas cosas que pasaron ahí. Un día nos dijeron, ustedes se van, y feliz, yo me fui al templo a darle gracias al Señor porque salí, el templo me tenía las llaves, pedí esa confianza al pastor, me da las llaves, entré a orar, y voy saliendo para irme a mi casa, y andan los camiones ahí recogiéndonos como conejos, llevándonos de vuelta. Y llegamos nuevamente, de nuevo allá, pues todos con la misma actitud, todos los que habíamos, éramos 30 escogidos que estábamos ahí. Y saben que nos hicieron el proceso como que si recién ingresáramos nuevamente a hacer el servicio militar. Todo de nuevo, todo de lo más básico, aun cuando lo sabíamos, pero todo de lo más básico. Y curiosamente, hermano, eso sirvió para que pudiéramos aguantar el resto del periodo y salir adelante. Por eso es importante, hermano, a veces recordar y volver a retomar las primeras enseñanzas de lo que es el Evangelio de Cristo. ¿Qué significa creer en Cristo? ¿Qué implicancia debe para nuestra vida ser cristiano? Quizás, ¿no es cierto?, ahora con el tiempo, ser cristiano o ser evangélico ahora es común. Y de hecho la palabra hermano ya está tan manoseada que todos se dicen hermano. Antiguamente hermano traía una connotación especial. Y evangélico, mayor razón. El evangélico no se le decía evangélico, se le decía canuto. Mientras más grande, más bruto. Y uno tenía que vivir con eso. Entonces había un choque. No cualquiera podía decir que era cristiano, porque al tiro venía la presión, venía todo lo que ustedes ya deben haber recordado. Pero había algo en nosotros que nos motivaba para salir adelante. Había algo en nosotros que nos hacía ser más porfiados, como dicen, aferrarnos más a la palabra de Dios, aferrarnos más a las promesas de Dios, buscar más de la presencia de Dios. Con la comodidad, todo eso se pierde. Porque estamos cómodos. Usted es evangélico, qué bueno, ¿y qué iglesia va usted? Yo voy a la otra. No, yo voy a la, no, pero qué bien, lo felicito. Pero ser cristiano, hermano, ser hijo de Dios, trae un cambio infinito en nuestras vidas. No es lo mismo antes de conocer a Cristo, después de conocer a Cristo. La vida no es la misma.
La situación cambia legal, espiritualmente, en todo aspecto de nosotros. Ya nuestra vida comienza a tomar un sentido totalmente diferente. Y tenemos que recuperar eso porque a veces creemos que somos dueños de este mundo, creemos que vamos a vivir para siempre de este mundo, creemos que necesitamos casa, vehículos, otros vehículos, más cosas y seguir acumulando cosas en este mundo. Cuando la Biblia dice que nosotros somos pasajeros, somos ames de paz, no somos de este mundo. Y Jesús dijo que nosotros no podemos amar al mundo, lo que está en nuestro medio, porque cualquiera que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Y dice, por eso el mundo nos aborrece, porque no somos del mundo. Mientras más pronto asimilemos eso, hermano, mejor vamos a estar para lo que nos queda la tarea, porque todavía nos queda tiempo y nos quedan recursos y nos quedan talentos y nos quedan dones que el Señor nos da para completar la tarea que Él nos encomendó cuando nos trajo a esta tierra. Si algo no desperdicia a Dios, son los recursos. Fíjese que siempre la Biblia habla del tiempo, tiempo. Porque es un recurso que Dios colocó, sobre todo en esta humanidad. Entonces, lo primero que sacamos acá, cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, dice, sean judíos o sean griegos, no importa la nacionalidad. ¿Ya? Sean esclavos o libres, no importa la condición social, no importa el origen, dice, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo primero que tenemos cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, que el Espíritu Santo nos bautiza en un cuerpo llamado iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, repartida en distintas partes del mundo, pero con ese concepto, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si es el cuerpo, es un cuerpo que tiene vida espiritual, que tiene propósito, que tiene objetivo, y que nosotros ahora somos miembros de esa iglesia. Por lo tanto, tenemos que tratar de cumplir el propósito por el cual Dios nos colocó en esta iglesia. A veces nos conformamos con participar. Muchas veces nos conformamos con asistir. Pero el tiempo, hermano, está tan especial que se requiere la participación, la involucración de todos y cada uno de nosotros en la tarea de la iglesia, en el trabajo de la iglesia, en la razón de ser de la iglesia. El asistir está bien, pero se requiere ahora la participación. Por eso dice Dios que nos dio, dice a todos, nos bautizó en el Espíritu Santo. No es una segunda o una tercera bendición como dicen algunos por ahí, porque es por gracia. Porque si fuera por cumplir algunos requisitos para ser bautizado por el Espíritu Santo, ya no sería por gracia. Y el Espíritu Santo, como todas las bendiciones espirituales, es dado por gracia. No porque la merezcamos, no porque seamos buenos, mejores que los demás, no que es por la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Entonces, lo primero que tenemos, hermanos, es que el Señor nos bautiza en el Espíritu y con el Espíritu Santo. Y nos hace ahora, hermanos, que nuestra vida tenga a alguien que nos vaya guiando. Por lo tanto, si estamos en oscuridad, si estamos en penumbra, es porque no hemos dejado que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Nos creemos dueños de nuestro propio destino, nos creemos dueños de nuestros recursos, nos creemos dueños de nuestro tiempo, pero nos olvidamos que tenemos un Señor. Y si Él es nuestro Señor, no es mi tiempo, no son mis recursos, no son mis bienes, no es mi vida, es el tiempo, los recursos, los bienes que el Señor me dio. Y si me los dio, es para que yo lo use ahora en el cumplimiento de ese propósito que Él me dio para mandarme a esta tierra. Ese, hermano, es el sentido de iglesia que tenemos que recuperar en el día de hoy. Dejar, hermano, ese retroceso que a veces hacemos y cuando nos vamos al concepto de iglesia, me van a perdonar los hermanos católicos presentes, al concepto de la iglesia católica que tienen de los miembros, que aquel que se sienta ahí, escucha lo que el curita dice, el padre dice, participa en la cena y se va. Y durante toda la semana no hace absolutamente nada, con alguna honrosa excepción de algunos que andan por ahí repartiendo comida. No, el concepto de la iglesia es una comunidad que trabaja juntos para que el nombre de Jesucristo sea conocido, para que el nombre de Jesucristo sea engrandecido. Por lo tanto, ahora yo tengo un sentido distinto de lo que es la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, es como cuando en la batalla se toca la trompeta.
La trompeta anuncia que ahí tienen que dirigirse todos los soldados. Cuando la iglesia dice que hay culto a las 19 horas, entonces significa que Dios toca la trompeta, envía a sus ángeles para que su iglesia se congregue ahí, porque tiene un propósito Dios que cumplir en todos y cada uno de nosotros. Por eso es que nos bautizó en y con el Espíritu Santo a todos, en el momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Lo segundo, dice que nosotros hemos sido sellados. Dios nos puso un timbre, Dios nos puso una marca. La marca indica propiedad, la marca indica que esa encomienda, lo que sea, va a llegar a su destino, dice. En Él también vosotros, Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cree usted en Jesucristo? Entonces usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo colocó una marca no en el cuerpo, sino en el espíritu, en el ser interior. ¿Y para qué nos selló? Para indicar que ya no somos nuestros, para indicar al enemigo y al mundo espiritual que somos propiedad de Jesucristo. Todos, hermanos, tenemos la intuición de que existe un mundo distinto al que nosotros vemos. Existe un mundo distinto al que palpa nuestros sentidos, que es el mundo espiritual. Y hay gente que anda buscando para ahí, ¿no es cierto? Aparece en la televisión de repente tal o cual persona que dice que usted puede comunicarse con un ser querido que ha partido. Y mucha gente cree y cae en esa mentira. Pero ¿qué hace esa persona? Manipula de tal manera que la gente se convierte en esclava y anda pendiente de que esa persona le diga lo que sus parientes que ya partieron le quieren decir. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, cuando en la palabra del rico y Lázaro, dice la palabra del Señor que el Señor muestra ahí la diferencia que hay en uno y otro lugar. Y no dice el rico que él baje o que le comunique, sino que pide que alguno se levante de los muertos, porque no hay posible conexión entre los muertos y los vivos. Y la Biblia dice que aquel que invoca el nombre de los muertos está en contra de la voluntad de Dios. Ninguno que consulta a los muertos vivirá, decía el Antiguo Testamento. Pero hoy día vemos, hermanos, como gente que dice que puede comunicarse con los seres que ya partieron, hace ganancia de eso. Y lo más terrible es que crean esclavitud. Y usted lo ve por todos lados cuando andan repartiendo esas tarjetitas. Y la Biblia dice aquí que nosotros fuimos sellados, marcados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa, hermanos, tenemos nosotros? La promesa principal es de la vida eterna, que cuando nuestra vida termine no vamos a quedar ahí en el polvo, sino que vamos a ir a la presencia de Dios y vamos a morar con Dios para siempre. Por eso es importante, hermanos, tener presente esto, porque mientras estemos en el mundo tenemos que trabajar sabiendo que la obra de ustedes en el Señor no es en vano, dice el apóstol Pablo, sino que cada uno va a recibir el galardón, la promesa, según lo que haya hecho en el cuerpo, para la honra y gloria del Señor. Entonces este sello indica que nosotros somos ahora propiedad de Jesucristo, que somos propiedad de Jesucristo y que tenemos ahora un nuevo horizonte, una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de enfrentar o afrontar la vida. Antes la enfrentábamos con nuestros medios, con nuestra capacidad. No, si yo sé, a mí quién me va a decir, no. Ahora la enfrentamos de distintas maneras. Si el Señor quiere, yo voy a hacer esto mañana o pasado. Si el Señor quiere y lo permite, así va a ser. Solo si el Señor lo quiere. Pero muchas veces reflote en nosotros el sentido antiguo. No, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Toda arrogancia es mala. Toda jactancia es mala. Entonces, primero somos bautizados en y con el Espíritu Santo. Aparte somos sellados. Dice que el Espíritu Santo es la garantía de que un día vamos a recibir la promesa que Dios nos dio, que es la vida eterna. Hermano, entonces vale la pena trabajar por Cristo mientras estemos en el cuerpo. Mientras nos quede un hálito de vida, un segundo de respiración, vale la pena trabajar por Cristo, vale la pena morir por Cristo. ¿Saben cuando cantamos ese himno firme y adelante? Hay una estrofa que habla, ¿no es cierto?, que nosotros vamos caminando mientras otros
ya pasaron, vamos en pos de aquellos que ya pasaron. Y la idea, hermano, no es en términos físicos, la idea es en términos espirituales, porque la iglesia desde que comenzó hasta ahora, la iglesia sigue caminando, sigue marchando. Y en la medida que vamos marchando, vamos viendo en el mundo espiritual cómo parte el Señor Jesús primero, luego parten los apóstoles, luego parte Timoteo, luego parten todos los demás. Pero vemos que la iglesia no se detiene. La iglesia, dijo el Señor Jesús, que ni puertas del Hades van a prevalecer en contra de ella. Y a esta iglesia es donde el Señor Jesús nos ha llamado. A esta iglesia es donde el Señor Jesús nos ha puesto, nos ha colocado. Por lo tanto, dice, es necesario, dice el apóstol Pablo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, cada vez que nos tengamos una tribulación, un problema, debemos darle gracias a Dios, porque es un pasito menos que nos queda para llegar a la presencia de Dios, si es que confiamos en el Señor. Porque si no confiamos en el Señor, la tribulación va a traer en nosotros angustia, va a traer en nosotros miedo, va a traer tantas cosas. Pero cuando confiamos en el Señor, la tribulación va a decir que nos viene a echar abajo, pero el Espíritu Santo va a decir, es un paso más para llegar a la gloria eterna, porque tú has sido sellado y nadie puede quitar ese sello. Lo segundo, entonces, es ser sellado. Lo tercero, mi hermano, es que si bien es cierto, Cristo viene, nos salva, pero no nos salva para que nosotros seamos floreros. Dios no tiene adornos en su iglesia. Dios tiene instrumentos. Y cuando Él habla, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hasta ahí, hermano, todas las congregaciones evangélicas están de acuerdo que es necesario, imprescindible, el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde, hermano, nos vamos por las ramas? Es cuando empezamos a discriminar, esto no es, esto sí, esto no. Y porque empezamos a confundir el poder, empezamos a confundir la unción con la emoción. Mientras más emocionante sea el culto, mientras más emocionante sea la alabanza, ay, aquí se está, sí, el poder de Dios. Pero la emoción no tiene nada que ver con la unción ni con el poder, porque la emoción está en nuestros sentimientos, la emoción está en nuestro temperamento, en nuestro carácter, y todos tenemos distintos caracteres. Algunos somos más emocionales que otros, otros somos menos emocionales que otros, algunos a lo mejor aparentemente no nos conmueve nada, pero todos, hermanos, tenemos un espíritu, y el espíritu es el que se conmueve. Por eso dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿para qué viene el Espíritu Santo? ¿Para qué viene este glorioso Señor llamado Espíritu Santo en nuestra vida? Dice, y me seréis testigos. Y un testigo es aquel que habla de lo que ha visto y oído. No es un testigo de que habla de lo que pasó allá o acá, sino lo que Dios hace en su vida. Que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, usted sigue al Señor, entonces este es testigo usted de la fidelidad de Dios. Es un testigo usted de la gracia de Dios. Y me seréis testigo, dice, en Jerusalén, en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hermanos, trasladémonos un poquito ahora de acá, vayamos allá a Jerusalén. Pensemos que estamos en Jerusalén. ¿Cuál sería lo último de la tierra? ¿Qué país sería lo último de la tierra? ¿Cuál país sería el último de la tierra? No es sino nuestro querido Chile, porque estamos lo último de la tierra, más allá está la Antártida, no hay más. Pero el Señor dijo que su evangelio iba a llegar hasta acá. ¿Y llegó hasta acá? Claro que llegó acá. ¿Y cómo llegó? A través del Espíritu Santo que tomó a hermanos, a veces sin preparación, a veces sin recursos, pero que confiaron en la promesa de Dios. Seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De esta manera, hermanos, que somos sellados, somos bautizados, pero con un propósito. No somos adornos, somos instrumentos en las manos de Dios. En Juan 7, 38, 39 dice, el que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entre paréntesis, dice Juan, esto dijo el Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había sido venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero Jesús fue glorificado cuando ascendió al cielo al tercer día. Y él dijo, yo me voy a enviar al Consolador. Y él viene, ¿no es cierto? Pero dice la Escritura que el que cree en él, en su interior correrán ríos de agua viva.
No hice un río, no hice un arroyo, no hice una fuente, lo que ríos, no de agua tranquila, no de agua quieta, ríos de agua viva. ¿De dónde nacen eso? Del interior de aquellos que creen en Él. Cuando usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, vino el Espíritu Santo, nos bautizó, nos selló y ahora está en nosotros y nos quiere guiar, ¿no es cierto?, a este caminar más profundo con Jesucristo. El Espíritu de verdad, dice el Señor, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En ese tiempo estaba con ellos, pero cuando Jesús asciende en Pentecostés, Él desciende ahora y está ahora en el corazón o en el interior de cada creyente. ¿Ya? Por eso Él trata de guiarnos ahora a un caminar más profundo con Jesucristo. Dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en miedo, en angustia, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, que es el llamado que un niño pequeño hace a su papá. Hay una confianza, hay una intimidad entre el pequeño y su padre. El pequeño se siente con derecho, se siente con autoridad de que se dirige a su padre con toda propiedad, sin temor, sin vergüenza. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, no es un espíritu que viene a esclavizar, no es un espíritu que viene a atormentar, sino que es un espíritu que ahora nos adopta y podemos decir, entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. ¿Se ha puesto a pensar, hermano, ese tremendo privilegio que tenemos? Que cada vez que oramos, cada vez que decimos Señor, Padre nuestro, o grande Señor, o Padre celestial, cada vez que nosotros usamos esa palabra, se abren las puertas de los cielos y nosotros entramos ahí a la mismísima presencia de Dios, delante de Dios Padre que hizo los cielos y la tierra, y podemos confiadamente expresar todas nuestras inquietudes, dejar todos nuestros problemas, dejar todo lo que nos aqueja y plantear delante de Él todas nuestras problemática que podamos tener. ¿Por qué? Porque tenemos esa confianza. Y el Señor, ¿no es cierto?, no es un Señor que quiere vernos de lejos, sino que es un Señor que quiere cada día que nosotros estemos más compenetrados en su amor y en su presencia con nosotros. De conocer a Cristo, decía Pablo. Mi anhelo es conocer a Cristo y conocerle aún más, pero no lo había conocido. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, le conocemos, pero Él quiere que lo conozcamos más. Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre, y me basta, dice. Y el Señor dice, Felipe, ¿cuánto tiempo estoy contigo? Y aún no me has conocido. El conocer, hermano, usted se da cuenta, es algo que no es algo automático, y no es algo tampoco terminal. Usted conoce a una persona, pero ¿cuántas veces hemos dicho respecto a esa persona? No te conocía esa faceta. ¿Por qué? Porque nunca terminamos de conocer a otra persona. ¿Cuánto más a nuestro Señor? A veces creemos que lo conocemos, pero ni siquiera hemos tratado de intentar de tener comunión personal con Él, de poder expresarle los miedos que tenemos, los temores que vienen a nuestra vida. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando tengamos los titantos allá y que no nos dejen mover? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? ¿Será que Dios se habrá olvidado de nosotros? ¿Será que el Señor nos ha abandonado ya donde tú ya estás? ¿Cómo hace la sociedad o comunidad de tiempo ahora? Que a los 65 quiere echar. Pero el Señor dice, hasta la vejez, hasta las canas, yo te voy a soportar. Yo te hice, dice el Señor, yo te voy a llevar. Entonces, hermanos, para eso, para entender eso, se requiere comunión con el Señor. Expresarle los problemas que tenemos, expresarle las vivencias que tenemos, expresarle, hermano, los problemas que estamos pasando, expresarle, hermano, lo que afecta a nuestro corazón, nuestras inquietudes, nuestras incógnitas. No las conocerá el Señor, pero a veces preferimos escuchar los otros. A veces llenamos nuestra mente, nuestro corazón de tanta cosa
y nunca de la presencia del Señor. ¿Cómo entonces, hermanos, podemos entender y comprender que el Señor quiere llevarnos a un caminar más profundo que Jesucristo? Y no solamente eso, mi hermano, no, que el Señor ahora quiere llenar nuestra vida de Él mismo. Él quiere llenar nuestro corazón, quiere llenar todos los vacíos que hay en nuestra vida, esos que nos hacen arrancar, esos que nos hacen tener temor del futuro, esos que nos hacen vivir con inseguridad. Él quiere llenar todo eso, copar todo eso para que nuestra vida sea completa en Cristo. Para que nosotros, como decía Pablo, el morir sea una ganancia y el vivir sea Cristo. Mirad pues, decía el apóstol Pablo a la iglesia allá en Éfeso, con diligencia. Una palabra antigua que ya no se ocupa ahora. Pero diligencia significa poner empeño, dedicación, hacer algo preciso y exacto que teníamos que hacer. Mirad con diligencia cómo vivas. Dice cómo andéis, pero es cómo vivas. Estamos mirando con diligencia, hermanos, cómo vivimos. Cómo ocupamos nuestro día. No como necios. El necio es una persona que sabe que está equivocada, pero aún así persiste en su equivocación. Ese es el necio. No es el que hierra, no es que ignora, no es aquel que sabe que lo que está diciendo es mentira y aún así persiste en esa mentira. No como necio, sino como sabio. ¿Y cuál es la respuesta que dice? ¿Cómo podemos ser sabios? Aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el día que el Señor nos da. Las 24 horas del día, el Señor la entrega, las da como un regalo, porque Él confía en nosotros. ¿Ha puesto a pensar eso? Que cada día que nosotros tenemos de vivir es porque la misericordia de Dios se ha renovado sobre nuestra vida. Nuevas son tus misericordias, se renuevan cada día. ¿Y por qué Dios renueva su misericordia sobre nosotros? Si no confiara en nosotros, si no tuviera fe en nosotros. Y es así de grande nuestro Dios con nosotros, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Usted ve días buenos? Los días son malos. ¿Ya? Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Porque aunque los días sean malos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Por eso, hermano, Él quiere llenar nuestra vida, la vida de Él, para que así cuando enfrentemos este presente siglo malo, podamos ir de la mano del Señor. Por lo cual dice, no os embriaguéis con vino. Yo creo que estamos todos, pasamos esta prueba, ¿no? O por lo menos por lo que yo sé. ¿Ya? Ninguno se embriaga con vino. ¿Ya? Pero dice, a veces no nos embriagamos con vino. A veces nos embriagamos con tantas cosas que privan nuestro entendimiento de entender, que privan nuestro razonamiento de razonar, que privan nuestro corazón de querer, en lo cual hay desolución. Antes bien, dice, sé lleno del Espíritu. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? No significa que todo el día voy a andar saltando y haciendo cosas raras. No, sino que significa que el Espíritu Santo, que mora en nosotros, Él también tiene una palabra. Él también quiere hablar. Él también quiere tomar el control de nuestra vida. Porque es lo mejor para nosotros. Aún en la oración. Nosotros a veces creemos que sabemos orar. ¿Cierto? Hermano, qué bonito. ¿No ha escuchado usted? Hermano, qué bonita su oración. La Biblia dice que nosotros no sabemos orar como debemos, sino que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque intercede conforme a la voluntad de Dios. Oramos nosotros, según nuestra forma que creemos que debe ser orar, pero el Espíritu Santo toma ese clamor y lo transforma, lo traduce y comienza ahora, porque el Espíritu Santo está en nosotros, comienza ahora a interceder delante de Dios, conforme a la voluntad de Dios. ¿Y en qué se transforma su oración, mi hermano? ¿En qué se transforma su oración, mi hermana? En la presencia de Dios. Cuando usted ve el libro de Apocalipsis, dice que en el trono de Dios hay incienso, que se presenta a Dios, al Dios vivo y verdadero.
Y ese incienso dice que son las oraciones de los santos, son las oraciones de su pueblo, son las oraciones de su iglesia. Entonces, hermanos, ¿cómo no orar? ¿Cómo no buscar de la presencia de Dios, sabiendo que eso va a llegar directamente a la presencia de Dios? Dios quiere llenar nuestra vida de Él mismo. ¿Y cómo lo hace? Dice, hablando entre vosotros. La mañana algo dijimos de esto. ¿Qué hablamos del día? Este helado. Este es el día más helado que hemos tenido hace 15 años. ¿Qué hablamos en verano? Dice, hablando entre vosotros, con himnos. Sinónimo de himno, alabanza a Dios. Y cánticos, pero cánticos espirituales. O sea, nuestro ser está diseñado para alabar a Dios. Estamos creados para alabar a Dios. Dios, cuando creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Ya? Hablando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Pero ¿cómo voy a cantar y alabar a Dios si la estoy pasando mal? ¿Cómo voy a cantar y alabar a Dios si me está yendo del -1 para abajo? Dejando que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Pablo y Silas habían sido azotados. Ya había pasado el calor de la adrenalina, por lo tanto estaban sintiendo todos los dolores de los latigazos y de las heridas. Tenían hambre, estaban en una posición que estaban con sus pies apretados con unas maderas en el cepo, pero el Espíritu Santo que moraba en ellos, porque ellos también creían en Cristo Jesús, comenzó ahora a activar todo su ser. Y dice que comenzaron a cantar y a alabar a Dios. Y no lo hicieron en una voz lastimera, no lo hicieron autocompadeciendo como a veces lo hacemos nosotros, lo que lo hicieron dando gracia y dando gloria a Dios. Y lo hicieron a viva voz. Y los demás presos, dice, lo oían. Y ahí vemos lo que el Señor hace cuando dos siervos confiaron en el Señor a pesar de los problemas, a pesar de la dificultad. Y hermanos, podemos entender ahí parte de la multiforme sabiduría y de la gracia de Dios. ¿Quién puede encontrar algo bueno en un apeo? ¿Quién puede encontrar algo bueno, hermano, en que estén ahí enterrados en el cepo, metidos en la cárcel con toda seguridad? ¿Quién puede encontrar algo? ¿Quién puede decir cómo Dios puede permitir eso? Es que Dios tiene propósitos superiores a nosotros mismos. Dios tiene propósitos más grandes que nosotros mismos. Y el propósito de Dios es que otros conozcan al Señor. Había un carcelero ahí con toda su familia que necesitaba salvación. Y ese hombre no se iba a compadecer de ningún predicador que fuera a entregarle a hablar del amor de Dios, de ninguna palabra. Ese hombre iba a ser convertido cuando ve que dos cristianos, a pesar de ser apedreados, a pesar de todo lo que están sufriendo, aún así alaban y bendicen el nombre del Señor. Entonces él entiende en su rudeza, por no decir su brutalidad, entiende que hay algo especial en ellos. Y dice, yo quiero tener eso también. Y dice, cuando él ve así, ¿no es cierto? Porque aparte de esto, hay un terremoto, Dios responde con un terremoto. ¿Se fijan ustedes? Llama la atención que Dios siempre, cuando quiere hacer notorio su poder, hay un terremoto. Y hay un terremoto y las cadenas de todos los presos quedan libres y todos pensarían, se fueron todos. Y el carcelero, pensando que todo es unido, se quería matar. Porque no es como ahora, que si un preso se arranca, sumario. En ese tiempo, si el preso arrancaba, el carcelero respondía con su vida. Pero cuando Pablo dice, no te hagas ningún mal, porque estamos todos aquí. Hermanos, ¿qué hizo posible que todos esos asesinos, delincuentes, hombres, hermanos, experimentados en lo que es el delito, que no le tenían miedo a nadie? ¿Cómo es posible que no hayan arrancado? Es porque Dios toma el control de toda situación cuando sus hijos confían en Él. Es que Dios toma el control de toda situación cuando ve que sus hijos, aún en las circunstancias más terribles, igual alaban y bendicen su nombre. Este pueblo yo lo he creado para mi alabanza y para mi gloria, dice el Señor. Entonces cuando el carcelero ve todo eso, no le queda otra más y cae de rodillas. ¿Y cuál es su pregunta? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
¿Y qué le dicen los apóstoles? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cree con toda su casa, son bautizados, ¿no es cierto? Pues lo mismo, le lava las heridas, todas esas cosas. Se da cuenta, hermano, cómo Dios tiene procesos que nosotros no entendemos. Si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo y vemos que los apóstoles estaban presos, lo más que seguro queríamos ir a buscar un abogado, íbamos a buscar otro por acá para que los sacara y estaríamos llorando ahí por lo que pasó. Es que no entendemos, hermano, los propósitos de Dios. El propósito de Dios es que nadie se pierda. Y vivimos en un mundo que hay mucha gente a nuestro alrededor que todavía no conoce al Señor. Y como no conoce al Señor, ¿a quién, hermano, piensa usted que Dios ha colocado ahí para que esa persona conozca al Señor? Nosotros, usted y yo. Esa es nuestra tarea. Cuando lleguemos al cielo, no vamos a responder lo que otros hacen o hicieron. No que vamos a responder por lo que nosotros hicimos y no hicimos. Apartados de mí, le dijo el Señor, a uno en los cuales han hecho un milagro, se ha predicado el nombre del Señor. Muchas cosas extraordinarias habían sido hechas. Y eso le dice, nunca les conocí. Porque tuve, y empieza a hablar, hambre y no me diste comer, todas esas cosas. Y a los otros le dice, venid bendito al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Se entiende, hermano, cómo es la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios? Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Él pensó en usted, pensó en mí, nos colocó y nos hizo nacer en el tiempo que nacimos. No nacimos por casualidad en esa fecha. Y nos colocó ahora, este 2025, aquí en la iglesia Cristo te ama. ¿Tendrá algún propósito Dios para usted y para mí? ¿Estamos cumpliendo ese propósito? La palabra del Señor nos enseña, hermano, dice que el mayor instrumento que tenemos es el Espíritu Santo. Y digo instrumento no en el sentido que nosotros lo utilicemos a Él, no, que es el medio por el cual Dios ha provisto que nosotros cumplamos su propósito ahora en este mundo. Por eso, ¿qué es lo que hace? Nos bautiza, nos coloca en la iglesia, nos coloca un timbre sellado, garantizado, nos unge, pero para la vida y para el servicio, para trabajar por la causa de su nombre, para trabajar para que Cristo sea conocido. Y trata que ahora que nuestro caminar diario con Él sea cada día más profundo, que hoy día le conozca un poquito mejor que ayer, que hoy día entienda un poquito mejor su doctrina que lo que le entendía ayer. Y luego, lo último, hermano, que el Señor quiere llenar nuestra vida de Él mismo. Y cuando, hermano, estamos llenos de Jesucristo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes bien, dice que en todas esas cosas somos más que vencedores. ¿Se ha fijado cómo el término más que vencedora también se le saca toda la parte anterior y se piensa que más que vencedores, que yo tengo 3 autos, 4 casas y ando nadando en dinero? Cuando habla de más que vencedores, se refiere que somos más que vencedores, que soportamos, seguimos adelante a pesar de la tribulación, a pesar de la persecución, a pesar del menosprecio, a pesar de la falta, a pesar de cualquier cosa, hermano, de la falta de salud, lo que sea, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo está en usted y está en mí. Y si Cristo está en usted y está en mí, es porque todavía Él nos considera. ¿Qué esperamos entonces, hermanos, para cada día, hermanos, cuando nos congregamos, levantar un clamor al Señor, al cielo, por aquellos que no conocen al Señor? Para ponernos, ¿cierto?, con las manos en el lado y decir, somos pocos, y no vamos a decir somos buenos, sino que somos pocos, pero confiamos en el Señor. Y como iglesia cumplimos su misión con los medios y los recursos que Él nos ha dado. Y quedamos nuestro rostro, mis hermanos. Usted sabe cómo anda su vida, usted sabe cómo anda su servicio al Señor. Usted sabe cuánto el Señor le ama. Y hermanos, si algo podemos estar seguros nosotros, es del amor de Dios, el amor de Jesús. Y Él lo demostró muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Y no hay muestra más grande del amor que esa. Y Él murió por usted y murió por mí, para darnos vida y vida en abundancia. No solamente eso, sino que en ese momento Él nos bautiza con el Espíritu Santo.
nos sella, nos unge, pero para la vida y el servicio. Trata de guiarnos a un caminar más profundo con Jesucristo y que llenar nuestra vida de su presencia, de su presencia, de su presencia. Pero nada de eso puede hacer contra su voluntad. Es tan terrible que en Apocalipsis usted lee que en el mensaje a la iglesia, al final del libro dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Porque a veces hemos dejado fuera de nuestra vida al Señor. Hemos dejado fuera de nuestro interés al Señor. Hemos dejado fuera de nuestro proyecto, nuestro futuro, nuestro presente al Señor. Por eso Él dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno, dice Él, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si está escuchando la voz del Señor tocando la puerta, dígale, Señor, entra. Entra, Señor, porque te necesito. Porque aún a pesar de conocerte, aún a pesar de ser hijo tuyo, reconozco, Señor, que me falta tanto. Necesito, Padre amado, tener ese reencuentro contigo. Necesito caminar, Padre amado, en este tiempo, en estos días malos, conforme a tu voluntad. Necesito, Señor, aprovechar el bien el tiempo, ser entendido de cuál es tu voluntad. Padre, hay un mundo afuera que te necesita. Más rato, mañana, vamos a hablar con gente que no te conoce. Vamos a ver gente por ahí que pensamos que está padeciendo porque tiene falta del pan material. Pero hay mucha gente que está padeciendo porque no conoce a Cristo como Señor y Salvador y piensa que su vida está perdida. Piensa que están abandonados. ¿Quién? ¿Quién irá? Padre, te alabamos, Señor. Te glorificamos. Aquí está este pequeño rebaño, Señor. Tu iglesia, Cristo te ama. Perdona, Señor. Restaura. Levanta. Que el nombre de Jesucristo sea glorificado en cada vida aquí presente. El nombre de Jesucristo sea conocido en cada hogar aquí presentado. Señor, que al pasar unos 5 años más, si es que estamos todavía en esta tierra, podamos mirar hacia atrás, Señor, y podamos entender y comprender y dar fe y dar testimonio de cuán grandes cosas ha hecho usted con nosotros. Cuando entendimos, Señor, que hemos sido creados con un propósito, cuando entendimos que para ese propósito tú nos bautizaste, nos sellaste con tu Espíritu Santo, nos adoptaste, quisiste tener más comunión con nosotros y quisiste llenar nuestra vida contigo. Y poder pensar, Señor, y decir, si hubiéramos dejado que el Señor nos hubiera llenado mucho tiempo antes, cuántas más cosas tú podrías hacer. Pero tú eres rico en misericordia, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos, Señor. Te decimos una vez más, Señor, hemos escuchado tu voz. Entra en nuestro corazón, reina en él. Te dejamos nuestros pensamientos, nuestros objetivos, nuestros proyectos, nuestros planes, en definitiva nuestra vida. Sé tú, Señor, Señor de ella. Que sea lo que tú quieras, Padre amado, reconociendo y declarando que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y para usted, Señor, toda honra, toda gloria y toda alabanza. Y ayúdenos, Señor, para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, como dice tu creación allá arriba. Amén, así sea. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, mis hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo, hermano Marcelo. Dios nos bendice, ¿no? ¿Sí? ¿Su corazón está alegre? Me parece que tenemos una invitación, ¿no es cierto, pastor? Que usted la leyó, ¿sí? Me parece que vienen los hermanos
Misemil, ¿no? ¿Sí? Que es el movimiento militar. Así que si usted tiene un lugar para poder, me parece que ellos lo que quieren es una habitación, un lugar donde pueda usted hospedar a alguien. Usted habla con mi pastor para que pueda conectarlo ahí con esta. Ellos, el viernes 26 de septiembre a las 18:45 horas, en las instalaciones del templo de la comunidad cristiana, que es al frente de Sodimac. Ahí me parece que empiezan ellos. ¿Sí? ¿En Manuel usted no lo han contactado? El que está en retiro, usted por Manuel, parece. Y creo que también hay una invitación a la primera iglesia. ¿Cuándo eso, pastor? En la sexta, no en la primera. En serio que la primera ya tuvimos ya. Sí, correcto. En la sexta, para que usted se vaya programando, hermano, a ir a conversar con la hermana Gladys un ratito ahí atrás. Y se recuerdan ustedes que este martes, los que tenemos por bien venir los días martes, y mire, los que venimos el día martes, ya casi sacamos agosto. Venimos esta martes y todo agosto. Nos salvamos. Me dice la hermana Gladys de que por la persona que oramos que se había caído, ¿se recuerdan de la altura? Él está bien, ¿no, hermana Gladys? O sea, por lo menos despertó, porque sí que le da gracias a la hermana Gladys por eso, ¿no? Si usted estuvo este martes, dele gracias a Dios porque Dios escuchó su oración. Amén. Como también escuchó su oración por la hermana Alejandrina, ¿no? Estamos contentos y está en casa, se está recuperando. Dios quiera que... yo sé lo que es cuidar a un adulto mayor. Hay varios acá que sabemos lo que es cuidar a un adulto mayor. Así que esperamos que Dios les dé paciencia, ¿no? Y puedan esos huesitos restaurarse. El día martes, y mire, soy bien categórico en esto, nosotros dijimos que la oración es una de las formas principales de desarrollar intimidad con Dios, ¿no? Y lo más hermoso es poder, como decía mi pastor, como congregación, orar juntos, ¿no es cierto? Este día martes pasado oramos entre nosotros. Por eso le quedamos invitados cordialmente a este martes, ¿no es cierto? Para que usted pueda venir a las 20 horas, separe su tiempo para que pueda estar acá, pueda dejar sus cargas delante de Dios. Sabe que quizás nosotros siempre pensamos que el domingo es el culto principal porque alabamos a Dios, cantamos. También tenemos una forma a veces de que nuestro espíritu necesita, ¿no es cierto?, de poder descargarse, poder conversar, hablar con Dios acerca de nuestros problemas y de nuestras necesidades. Y qué mejor en esta familia, quizá una familia pequeñita, pero muy amorosa, se lo garantizo. Vamos a cerrar nuestro ojo y vamos a despedir. Hermano José, ¿nos despide, por favor? Y el pastor nos da la bendición final. Damos las gracias. Este día, Señor, ha sido hermoso, en el cual Dios, tanto en la escuela dominical. Gracias, Señor, por cada hermano. Derrama bendición sobre cada uno. Señor, y que también esta bendición alcance a los cristianos. Amén, sí, Señor. Toda la Padre,
Padre, bendecimos su nombre. Que tu culto como ofrenda, además, toda la honra, toda la gloria, en nombre de Jesús. Gracias a tus hermanos.